A nombre de INSEP Servicios Industriales, en cooperación con la empresa TAI Tecnologías Aplicadas a la Información, representada en el Ecuador por el ingeniero Álvaro Jaramillo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar en el que vamos a tratar el tema de gestión ambiental. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Bustamante, quien posee una amplia experiencia en sistemas de seguridad ocupacional, gestión ambiental y calidad. Para poder desarrollar de la mejor manera, por favor, este webinar les solicito mantener sus micrófonos en silencio y vamos a realizar al final una ronda de preguntas. Nos tomaremos unos 15-20 minutos para poder solventar las preguntas, las inquietudes que ustedes tengan. Solamente puede ser activando la mano y les daremos paso pues, para que puedan hacer la pregunta o la consulta que tengan. En honor al tiempo, Carlos, te dejo con la audiencia y bienvenidos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Verónica, por la presentación. Por favor, si me confirman el audio, si está bien, ¿me escuchan bien? Perfecto. Listo. Sí, claro. Vamos a empezar entonces con la presentación que tengo preparado. Bueno, bienvenidos a todos en esta noche. Hemos preparado un tema muy importante, de hecho, para todo tipo de industrias, giro de negocio y todas las empresas que de por sí, por su producción, por su actividad económica, producen impactos ambientales. Primero me voy a presentar para que un poco más conozcan de mi trayectoria. Yo soy profesional de medio ambiente. Mi carrera de pregrado, de hecho, es de gestión ambiental. Tuve la posibilidad de estudiar en Argentina, así que luego de eso pude hacer una carrera de posgrado, lo que es seguridad ocupacional. Tengo otra maestría en sistemas integrados y bueno, en general me he dedicado a lo que es la seguridad ocupacional, el medio ambiente y la calidad. Y bueno, actualmente he trabajado para varios giros de negocio como empresas de servicios de transporte aéreo, medios de comunicación, y entre otras empresas importantes en el Ecuador. Actualmente me dedico a dar servicios a nivel nacional. Soy capacitador independiente del Ministerio de Trabajo, soy consultor ambiental acreditado por el MAE. Soy perito también calificado por el Consejo de la Judicatura para lo que es seguridad ocupacional. Así que esa es más o menos mi trayectoria. Y bueno, sin más, empecemos en materia. El contenido que he preparado, dígame. Disculpen, sí, ¿puede ponerlo en modo de presentación? Porque se ve muy pequeño. Ah, muchas gracias. Claro que sí. Ahora lo adelante. Ahí está mejor, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, el contenido que yo he preparado... quiero ser práctico, concreto, no quiero entrar mucho en detalle porque es información general que yo les he preparado, pero que el objetivo obviamente es que ustedes se lleven una idea un poco más clara de lo que es la gestión ambiental en el Ecuador. Voy a hablar un poco de lo que es la gestión ambiental. El marco normativo, de hecho, es súper importante porque es realmente el que regula la actividad en el Ecuador. Ustedes saben, el tema ambiental, existe legislación que hay que cumplir, existen ordenanzas, existen varios factores ahí que controlan y regulan la actividad en el Ecuador. Voy a hablar lo que son los tres elementos básicos de lo que es la regulación. Hay un certificado, hay un registro y hay un licenciamiento, ¿no? Esos son los tres niveles básicos de lo que es la gestión ambiental en el Ecuador. Voy a hablar también un poco de lo que son los sistemas de gestión ambiental, lo que es la norma ISO 14001. Eso es súper interesante, a pesar de que no es mandatorio. Ustedes saben que las normas de calidad son voluntarias, pero sin embargo, para giros de negocio son súper importantes, aportan un gran valor agregado a toda la gestión, entonces es muy útil, ¿no? Inclusive pues, se pueden implementar con otras normas de calidad. Principios, todo lo que es la gestión ambiental, las normas de calidad y finalmente lo que es de la gestión, ¿no? Que finalmente todo esto conlleva a tener una gestión ambiental. Entonces, eso es básicamente el contenido. Entonces, vamos a dar inicio, ¿no? Entonces, la gestión ambiental, ¿qué es esto de la gestión ambiental?
realmente es un término, unos lo pueden llamar gerenciamiento ambiental, otros lo llaman gestión ambiental, gestión del medio ambiente. La idea central de tener gestión ambiental para una organización es justamente el tener un equilibrio entre la producción, que puede ocasionar impactos ambientales, y obviamente esa regulación que es necesaria en cualquier tipo de negocio, porque recuerden que nosotros podemos tener impactos ambientales no solamente en la gran industria, ¿no? En los sectores estratégicos, que obviamente sí se generan impactos ambientales y de hecho son bastante importantes, pero igual en una oficina, en una pequeña empresa, igual se generan impactos ambientales, ¿no? Entonces, no solamente yo puedo enfocarme hacia un gran sector, sino independientemente del giro de negocio, yo puedo desarrollar sistemas de gestión ambiental en cualquier tipo de organización, ya sea esta pequeña, mediana o gran empresa. Entonces, ¿es un buen negocio? Claro que sí, es un gran negocio porque el momento que yo realizo mi actividad, desarrollo mi actividad y a la par yo regulo mi actividad en base a indicadores de gestión, controlo los impactos ambientales, cumplo con toda la normativa. Lo único que voy a lograr es que mi organización se pueda desarrollar sin ningún problema, la misión de la organización se lleve a cabo y obviamente respetando lo que es la regulación ambiental en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, si es que yo hago esto, pues no voy a tener ningún problema, voy a poder desarrollar la industria en la que yo me encuentre y obviamente la relación con el ambiente, con la sociedad, con todas las, en este caso, dependiendo de donde ustedes se encuentren, pero si hablamos del oriente ecuatoriano, existen ahí comunidades y ecosistemas que hay que proteger, ¿no? Entonces, eso es súper importante también saber identificar. Bueno, si hablo un poco sobre lo que son, en este caso, los aspectos ambientales, ¿qué son estos los aspectos ambientales, ¿no? Inclusive, si nosotros un poco nos olvidamos de lo que es el estar en una industria, en nuestra organización, los aspectos ambientales, inclusive en nuestra día a día, estamos, de hecho, con aspectos ambientales. Voy a dar un simple ejemplo, ¿no? Si yo tomo mi vehículo y me dirijo de mi casa al trabajo, en ese transcurso de tiempo, yo estoy generando un aspecto ambiental porque estoy usando mi vehículo y ese vehículo está emitiendo gases a la atmósfera. Entonces, en ese sentido, miren ustedes, en nuestra propia vida estamos causando aspectos ambientales. Si aterrizamos esto a lo que es la organización, tenemos un sinnúmero de aspectos ambientales, ¿no? El transporte de pasajeros, el transporte en este caso de productos terminados, si es que nuestro giro de negocio es a nivel regional, por ejemplo, estamos causando diferentes aspectos ambientales. El hecho de usar energía eléctrica, por ejemplo, igual, o consumir agua, ¿no es cierto? Para ciertas industrias, igual, esos son aspectos ambientales que causan un impacto a todo el ecosistema. Entonces, es el primer paso que hay que dar realmente es, primero, identificar cuál es nuestro giro de negocio y segundo, cuáles son los aspectos ambientales potenciales que puedan causar impactos a la naturaleza. Entonces, ese es el primer elemento muy importante dentro de un sistema de gestión ambiental. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar sobre un poco lo que es el impacto, ¿no? Entonces, una vez que identificamos los aspectos ambientales que puedan ocasionar impactos ambientales, obviamente, luego de eso se generan, si es que yo no tengo unos buenos controles a mis aspectos ambientales, si por ejemplo yo no realizo los monitoreos adecuados, no realizo un mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo a las maquinarias que yo tengo, etcétera, entonces obviamente ahí se puede desencadenar lo que es un impacto ambiental. Entonces, ¿qué es el famoso impacto ambiental? Es cualquier cambio que se puede producir en la naturaleza, ya sea adverso o beneficioso, ¿no? Este término de impacto ambiental, de hecho, siempre nos trae a colación que puede ser un impacto negativo, pero también se puede hablar de varios ejemplos de lo que es un impacto positivo. Pero en este caso, para entender, es toda la alteración al ambiente, ¿no? La contaminación de los ríos,
la contaminación de los mares, la generación de desechos peligrosos, por ejemplo. Si hablamos de una ciudad, por ejemplo, ustedes saben que existen los rellenos sanitarios, ¿no? Que es básicamente el tener un espacio en la tierra en donde vamos enterrando todo lo que se genera, todos los desechos que genera una ciudad. Y obviamente este relleno sanitario en algún momento tiene que tener un ciclo de vida, ¿no? Como en todas las cosas. Entonces, tenemos un sinnúmero de ejemplos que podemos tener en lo que hablamos de los impactos ambientales, ¿no? Entonces, segunda recomendación, aparte de identificar los aspectos, es saber cuáles son los potenciales impactos ambientales que pueda generar nuestra industria. Bueno, si hablamos de un ecosistema, realmente lo que se trata es de generar un ecosistema controlado, ¿no? Recuerden que hay los micro ecosistemas, ¿no? Que, por ejemplo, si mi giro de negocio está ubicado en la costa, cerca de una zona sensible, ecológicamente sensible, entonces todo lo que yo genere como desechos, como emisiones a la atmósfera, todo ese tipo de impactos, pues yo tengo que controlarlos y saber que existe un ecosistema alrededor, que existe una zona de influencia directa, que es la que se va a ver primeramente afectada, una zona de ecosistema indirecta, y bueno, todo esto bajo una planificación adecuada, bajo una gestión, que realmente eso es lo que se busca para poder mitigar adecuadamente los impactos ambientales, ¿no? Existe normativa, por ejemplo, he puesto algunos, los principales. El primero es el Acuerdo Ministerial 026, que habla sobre el registro generador de desechos peligrosos. Cuando ustedes generan desechos peligrosos, hablamos de una industria contaminante, por ejemplo, puede ser una petroquímica, puede ser una industria minera, o puede ser inclusive una estación de servicio de distribución de gasolina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, independientemente de dónde nos ubiquemos, estamos generando desechos peligrosos. Entonces, lo que hay que hacer ahí es regularlo y registrar como registro de generador de desechos peligrosos ante el MAE, ¿no? El MAE es del Ministerio del Ambiente y el MAE tiene una plataforma que se llama el SUIA. Entonces, en esta plataforma, nosotros, a través de nuestro RUC, ¿ok? Y nuestra contraseña como usuarios, vamos registrando toda esta información y vamos, obviamente, cumpliendo con la normativa y haciendo la gestión necesaria que nos pide, en este caso, la normativa. Tenemos el Acuerdo Ministerial 142, que es un listado de sustancias químicas peligrosas, súper importante revisarlo, sobre todo para las industrias más contaminantes. Está claramente definido cuáles van a ser las sustancias peligrosas que en este caso nos va a competir gestionar en nuestros negocios. Tenemos el COA, que es del Código Orgánico Ambiental, es un documento fundamental, tiene algunos años que se aprobó. Es importantísimo revisar este Código Orgánico Ambiental, está claramente ahí regulado la actividad a nivel nacional. Aparte del COA tenemos el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, sí, que es otro documento que igual complementa lo que es el Código Orgánico Ambiental. Entonces, yo les hago esa pregunta, esas inquietudes, han revisado esta reglamentación, esta nueva legislación. Es súper importante que ustedes lo consideren. Y tenemos también el Acuerdo Ministerial 097, que es una reforma que se hizo al TULAS, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo seguir hablando más de normativa. Podemos armar un webinar solamente, exclusivamente de lo que es la normativa. Hay más. Esto he considerado que es lo principal. Sin embargo, lo otro no deja de ser importante. Entonces, como ustedes pueden ver, el problema no es de normativa. Existe un marco normativo muy amplio. Inclusive si hablamos y si lo comparamos con otra área como es seguridad, en el tema del ambiente está muy bien. O sea, hay bastante normativa. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como usuarios, como organizaciones? El conocer e implementarlo adecuadamente. Hablamos un poco del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, esto es un nuevo término y de hecho es muy interesante cómo vino este término.
sobre todo en otros países de la región, ¿no? Latinoamérica, el Caribe, etcétera, en donde está concentrada la mayor riqueza de recursos naturales, si lo comparamos con otros continentes, con otros países, inclusive. Entonces, el desarrollo sustentable busca el desarrollar a un país, en este caso el Ecuador, pero obviamente asegurando que las próximas generaciones cuenten también con los recursos, ¿no? Que no se, que lo manejamos responsablemente y que en miras de que las próximas generaciones también lo tengan. Entonces, básicamente eso es lo que es este término, el desarrollo sostenible o sustentable. Buscamos eso. La gestión ambiental facilita este desarrollo sustentable, porque como ustedes pueden ver, permite que la industria se desarrolle, pero cumpliendo con los controles adecuados que ustedes tienen que tener en materia de gestión ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, buscamos un equilibrio. Miren, el desarrollo sustentable busca un equilibrio social, un equilibrio equitativo, económico y medioambiental, ¿no? Entonces, estamos hablando de que no solamente nos concentramos a un sistema extractivista, ¿sí? Como era la visión hace algunos años anteriores, sino ya estamos hablando también de un desarrollo que tome en cuenta otras variables como es la sociedad, es el medio ambiente, que inclusive ese es el fin finalmente de todo, ¿no? Entonces, esta es la nueva visión que tenemos y que es la que hay que cuidar. Y acá yo les he preparado un pequeño cuadro súper básico. Si desean, yo les puedo luego compartir. Pero aquí resume básicamente los 3 niveles de lo que es un certificado, de lo que es un registro y que es una licencia. El certificado, de hecho, no es obligatorio, no es mandatorio, ¿no? Entonces, ustedes pueden optar por tenerlo o por no tenerlo, realmente, ¿no? Obviamente esto va a depender mucho del giro del negocio en el que ustedes están operando. En el segundo nivel tenemos lo que es un registro ambiental, y ya en algún registro ambiental ya estamos hablando de un sinnúmero de requisitos, por ejemplo, el registro en el SUIA, el informe anual de cumplimiento, la capacitación, estamos hablando de un plan de minimización, estamos hablando de la declaración anual de desechos, del plan de manejo ambiental, del registro general de desechos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una segunda escala en donde yo, por ejemplo, vamos a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, un hotel tiene que tener un registro ambiental, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y cómo yo puedo saber si es que mi giro de negocio aplica a un registro ambiental o aplica a un certificado? Pues en la página del SUIA, hay una opción en donde ustedes pueden consultar por el giro de negocio, por su actividad económica, si es que a qué nivel de estos les aplican, ¿no? Un certificado, un registro o una licencia ambiental, ¿ok? Otro ejemplo para que ustedes se enteren, o de pronto ya lo saben, una lubricadora, ¿sí? Obviamente por la generación de desechos de aceite quemado y todo ese tipo de cosas, ellos aplicarían como un registro ambiental. Ahora es curioso, ¿no? Porque yo les hago la pregunta, una lubricadora en su barrio, muy probablemente no tengan un registro ambiental, ¿no? Entonces puede ser por desconocimiento, puede ser por omisión, o puede ser por un sinnúmero de causas, pero la normativa es súper clara y ellos necesitan este registro ambiental para poder operar. ¿Cuál es el riesgo ahí de que exista de pronto alguna denuncia o alguna visita por parte del Ministerio del Ambiente o de la Secretaría, en este caso del municipio? Y obviamente ahí tendrán que regularizarse y obviamente tendrán que hacerlo en un tiempo récord porque no han cumplido con la normativa. También existen ciertas sanciones, ¿no? A este grupo empresarial que no ha cumplido, y eso está también en la norma, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde nos desarrollamos, y tenemos que revisar a cuál de ellos aplicamos. Y finalmente la licencia ambiental generalmente son ya para sectores grandes, sectores realmente estratégicos. Todos de hecho aplican una empresa petrolera, una empresa minera,
una distribuidora de combustibles, etcétera. Todo ese tipo de negocios ya tiene que tener una licencia ambiental, ¿no? Que para ahí, por ejemplo, en ese caso, antes de hacer la licencia ambiental, se necesita un estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacer este estudio de impacto ambiental? Lo tiene que hacer, hay dos opciones, ¿no? Lo puede hacer un consultor calificado por el Ministerio del Ambiente, o lo puede hacer en este caso una empresa que se dedique obviamente a los estudios de impacto ambiental. Entonces, eso es básicamente la regulación que tenemos a nivel de Ecuador, y ustedes obviamente tienen que saber identificar en cuál de los 3 niveles ustedes están, y en base a eso saber qué es lo que ustedes tienen que cumplir, ¿no? Si hablamos de la gestión de residuos, en este caso es amplio. Tenemos, por ejemplo, el COA, el Acuerdo Ministerial 061, que habla de lo que es la gestión de residuos. El Acuerdo Ministerial 142, que es el Listado Nacional de Sustancias Peligrosas, que eso está en base a la norma INEN 2266. El tema de residuos es súper importante, inclusive un tóner, un residuo de un tóner, un celular que ya no se utiliza, obviamente por la batería, son considerados inclusive desechos peligrosos. O sea, no solamente estamos hablando de estos desechos que se puedan producir en una industria, ¿no? De aguas residuales, de emisiones a la atmósfera, etcétera. En nuestras oficinas, tal cual, podemos también generar desechos peligrosos, ¿no? Entonces, yo no puedo esos desechos peligrosos solamente juntarlos y mandarlos como desecho común, ¿no? Eso yo no puedo hacer. Entonces, hay que saber cómo gestionar ese tipo de desechos. El monitoreo, en este caso al agua, generalmente, dependiendo de la industria, es parte de la gestión ambiental, independientemente, ¿no? Si es que yo genero emisiones a la atmósfera, yo tengo que revisar la legislación ambiental, tengo que revisar la legislación local, qué es lo que dice, y obviamente en base a eso yo tengo que implementar mis monitoreos, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo. ¿Quién lo hace? Bueno, hay laboratorios que obviamente tienen todos los instrumentos y los equipos adecuados y el personal competente, donde ellos van a la industria y toman una muestra, en este caso del agua, ¿sí? Y lo mandan al laboratorio para verificar el pH, características del agua, para ver si es que, cuál ha sido, digamos, el nivel de contaminación, si es que existe, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que se puede hacer en la gestión ambiental. De la misma manera con las emisiones a la atmósfera. Cuando hablamos de emisiones a la atmósfera, tenemos que considerar que existen dos tipos de fuentes, las fuentes fijas y las fuentes móviles. Por ejemplo, una fuente fija puede ser un generador. Obviamente, por la combustión, si es que en este caso es a diésel, está generando emisiones a la atmósfera. Entonces, se tiene que hacer igual el monitoreo, se tiene que tener un plan preventivo, un plan correctivo en cuanto al mantenimiento de ese equipo. Ahora, si hablamos de fuentes móviles, estamos hablando de, por ejemplo, si nos situamos en el aeropuerto, tenemos ahí lo que son equipos móviles. Por ejemplo, puede ser los buses, ¿no? Que ayudan a transportar a los pasajeros de un andén a otro. Tenemos todo lo que tiene que ver con los equipos de apoyo, etcétera. Entonces son equipos móviles que también generan contaminación. Entonces hay que también considerar estos aspectos ambientales en este tipo de industria, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es la ISO 14001. En este caso la última versión es la 2015. Consulta. Como yo les... Aló, sí. Disculpe que lo interrumpa, una consulta. ¿El tema de sostenibilidad está en alguna normativa ecuatoriana ya o sigue siendo por libre albedrío de la empresa? Muy bien. La sostenibilidad, de hecho, es un término que inclusive en la Constitución ya se habla del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, ya está, inclusive desde la Constitución, hay varios artículos que hablan de este nuevo desarrollo sustentable. Recuerden que la última Constitución, de hecho, en 2008, que se emitió, es muy, entre comillas, muy
ecológica, ¿no? De hecho, da derechos a la naturaleza, ¿no? Si ustedes revisan esta constitución. Entonces, en ese sentido, como vuelvo y repito, no falta el tema normativo en el Ecuador, ¿no? Lo que falta es un poco hacia la gestión, hacia la difusión y sobre todo hacia el cumplimiento a las organizaciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es la ISO 14001-2015. Este es un estándar para las personas que han manejado las ISO, ya lo tienen que conocer. Es un estándar, no es obligatorio, esto es voluntario, o sea, es decir, yo decido si implementar una ISO o no, no pasa nada. Lo que me pide obviamente el Estado, en este caso el Ministerio, las secretarías, es cumplir con la normativa nacional. De eso ya lo revisamos. Ahora vamos un poco más allá. Cuando mi giro de negocio quiere expandirse, sobrepasar fronteras, tener nuevos clientes a nivel internacional, bueno, ahí estamos hablando ya en otra escala, ¿no? Entonces, hay organizaciones, hay empresas, hay multinacionales que trabajan con las normas o las ISO 14001, las 9001 que es de calidad, o la 45001 que es de seguridad y salud ocupacional. Hay un sinnúmero de ISOs, ¿no? Pero yo voy a en este momento hablar sobre la ISO 14001. Entonces acá, las normas en este caso de la ISO 14001, estamos hablando primero, el primer pilar de una política ambiental. Yo tengo que establecer como sistema de gestión, establecer primero una política ambiental. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener claro cuál va a ser, digamos, mi motor de todo este sistema de gestión. Tengo que establecer cuál es mi misión, mi visión, cuáles son mis objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, tener claro la política ambiental. Muy importante en la política ambiental, asegurar recursos necesarios que tiene que dar, en este caso, la alta dirección. Aquí hablamos de alta dirección, ¿de acuerdo? Tenemos que brindar recursos tecnológicos, humanos, entre otros, para poder hacer el sistema de gestión. Luego hablamos de la planificación, que es otro punto. Inclusive estos puntos de acá yo los puse porque es el círculo de mejora continua, ¿no? Entonces, en la planificación, por ejemplo, es muy importante que en el sistema de gestión todo se planifique, sepamos hacia dónde vamos, que exista documentación, que estén involucrados los jefes de proceso, que realmente toda la compañía sepa cuál es su norte, ¿no? Entonces, con una planificación adecuada, facilita que se logre este objetivo. Luego también tenemos la implementación y la operación, ¿no? Entonces, en este sentido, una vez que yo identifique cuáles son mis necesidades, conozca la norma, cómo yo voy a aterrizar a mi realidad. Eso es algo súper importante, ¿no? Porque la norma es una sola, no existen varios tipos de norma. La norma ISO 14001 es una sola. Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros los técnicos, los profesionales de medio ambiente? Es saber cómo nosotros aterrizamos a nuestra realidad de giro de negocio, ¿ok? La implementación, operación, justamente muy importante, la verificación y corrección. Recuerden que un sistema de gestión tiene desviaciones al sistema, ¿ok? Entonces yo tengo que, con las auditorías internas, con las auditorías externas, de seguimiento, de certificación, etcétera, yo siempre voy a tener una desviación y eso tengo que yo corregir, ¿no? No existe un sistema de gestión perfecto, eso ya lo sabemos. Lo que buscamos es obviamente la mejora continua cada vez que nosotros queramos recertificar o certificar en este caso, o en la implementación misma, ¿no? Y finalmente la revisión gerencial, que esto también es un apartado muy necesario para lo que son los sistemas de gestión, porque en la revisión gerencial nosotros presentamos todos los indicadores, todas las no conformidades, todas las oportunidades de mejora que se van dando dentro de nuestra gestión a la alta dirección. Entonces, vamos haciendo esta reunión cada cierto tiempo, puede ser cada 6 meses, cada año, pero lo importante es que la organización, en este caso la alta dirección, sepa cuáles han sido nuestra evolución a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué tener un sistema de gestión ambiental? Bueno, tengo aquí varias razones, ¿no? Por ejemplo, valoración de los aspectos ambientales. Yo los tengo que valorar y por eso hay una matriz también
en este caso, de impactos y aspectos ambientales, ¿no? Entonces, yo valoro cuáles son mis aspectos principales, los que más me pueden traer impactos ambientales. Entonces, existen varios métodos que yo puedo usar para poderlo mapear y saber con color rojo cuáles son los más importantes, con color amarillo los importantes y de pronto con color verde los menos importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede hacer. El cumplir la legislación y las regulaciones locales y a nivel nacional es otro de los motivos, porque si yo tengo un sistema de gestión ambiental ISO, se supone que ya cumplo con todo lo que es la normativa, e inclusive con el estándar, en este caso la ISO 14001. La imagen pública también se beneficia totalmente porque el hecho de que una empresa esté certificada con una norma ISO sí le da un valor agregado con respecto a una que no la tenga, ¿sí? Entonces, inclusive eso ayuda mucho también al posicionamiento de la organización a nivel local, a nivel nacional, inclusive si es que traspasa fronteras a nivel internacional. Avance de la tecnología, el conciencia con el consumidor es súper importante también porque existen ya consumidores que tienen otro punto de vista, ¿no? Cuando, por ejemplo, consumen un producto, un servicio, ellos hacen la pregunta, ¿no? ¿De dónde vino? Si es que este producto causó un impacto ambiental. Esa conciencia ecológica o ambiental en otros países ya está mucho más desarrollada. Por ejemplo, si comparamos con Europa, los consumidores europeos ya se hacen esa pregunta y no va a pasar mucho tiempo para que también acá llegue esa conciencia y nos preguntemos, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo también a este punto alcanzar nuevos mercados totalmente, estamos globalizados, el tener sellos de calidad nos ayuda muchísimo, sellos de cuidado del ambiente, entonces realmente es muy beneficioso, ¿no? Por donde lo veamos, el tener un sistema de gestión ambiental beneficia a la organización, al negocio, a la sociedad, al ambiente y realmente todos ganamos. La revisión gerencial, como les había dicho, lo importante aquí es corregir los puntos débiles, ¿no? Vuelvo y repito, no existe un sistema perfecto, siempre va a haber puntos que mejorar, entonces ese es el espacio adecuado para tomar las medidas correctivas, ¿no? También que se hace acá en las revisiones con la gerencia es obviamente las auditorías anteriores, ¿no? Recuerden que una auditoría puede ser una auditoría interna, puede ser una auditoría externa, entonces independientemente de cuál sea, se generan las no conformidades. ¿Qué es una no conformidad? Es una desviación o un incumplimiento a un punto de la norma, ¿ok? Entonces eso es básicamente lo que hablamos de la revisión gerencial, ¿no? Cumplimiento de objetivos y metas, se puede inclusive incluir nuevos objetivos, se puede incluir nuevas metas o inclusive hacer una adecuación a la política ambiental que tenemos. Para eso está la revisión gerencial. Entonces, para llegar a esto y llegar bien, tenemos que el administrador del sistema de gestión tiene que tener un buen control de toda la información que se genera y obviamente también es muy importante el apoyo de los jefes de proceso. Los líderes de cada área es muy importante también para llevar a cabo y que tenga éxito un sistema de gestión. Eso sería básicamente mi intervención, y bueno, estoy listo para cualquier inquietud, cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Comenzamos con la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Hola Verónica, compañero Bustamante, muy buenas noches, les saluda la ciudad de Milagro. Para hacerle una consulta con respecto con lo que hizo, ¿cómo se manejan ustedes o cómo se maneja respecto a las normativas? Muchas gracias. Creo que no hubo una interferencia. No sé si por favor, Néstor, me puedes volver a repetir la pregunta, que no te escuché muy bien.
Ya, te saluda Néstor León, como te decía, de la ciudad de Milagro. Verás, pero yo soy ingeniero agrónomo y hace aproximadamente unos 8 años que fue el área ambiental en una de las haciendas donde yo administraba, que era trabajando por y se manejaban con unas normativas que ahora las veo en el ISO 15000. Con respecto a esto, ¿ustedes en qué normativas se basan hoy en día para trabajar? Disculpa, muy bien. Ya, creo que sí, hay una pequeña interrupción en el audio, pero bueno, creo que algo entendí la pregunta. Mira, recuerda siempre que las normativas, las ISO, son estándares, o sea, no es obligatorio hacerlo. Ustedes tienen que concentrarse en lo que es la regulación ambiental. Y en este caso está súper claro porque el Ministerio del Ambiente y a través con las secretarías de ambiente de cada ciudad y de las secretarías provinciales de ambiente, ellos son los únicos entes reguladores en cuanto a todo el tema ambiental, ¿no? Y eso es lo que ustedes tienen que cumplir, eso es lo que realmente tienen que cumplir. Ahora, si hablamos de normas, existen un sinnúmero de normas y no solamente del ambiente, existen normas de seguridad alimentaria, de seguridad informática, etcétera, pero esas, vuelvo y repito, son voluntarias, ¿no? Entonces, yo sí te recomendaría que implementes una ISO. De pronto tu sector te va a quedar muy bien, sobre todo la 14001, porque obviamente vas a lograr ese equilibrio y vas a mejorar tus procesos para que sean más eficientes y puedas desarrollar mejor tu gestión. Muchas gracias. Ya me quedó extremadamente claro con respecto a... sí, voy a tomar en consideración mucho con respecto también a las capacitaciones, implementando ya lo que es el ISO 14001. Y al pendiente. De nada. Tenemos una persona más que quiere hacer una pregunta, es Gabriel Galué. Por favor, Gabriel, su consulta. Buenas noches, gracias por la explicación. Mi nombre es Gabriel Galué, de Quito. Yo trabajo en una empresa farmacéutica y en su momento estamos en un proceso de licenciamiento ambiental y se consultó para hacer el registro de generador de desechos. Y la comunicación fue que hasta no tener el licenciamiento ambiental o la aprobación del licenciamiento ambiental no se podía hacer el registro de generador de desechos. Y eso es cierto, se mantiene a la fecha. Gracias. Listo, Gabriel, gracias por la pregunta. Mira, claro, te recuerdo que hay hay un cierto orden, ¿no? Dentro de la gestión y de la regulación. Cuando ustedes hacen ya sea un registro ambiental o una licencia ambiental, ese es el primer paso que tienes que cumplir para luego, posteriormente a eso, que tengas aprobado, tú vayas a lo que es el registro generador de desechos. Entonces está bien, no te van a aprobar el registro generador de desechos sin antes tener ya sea un registro o un licenciamiento. Chévere, muchas gracias. Nada. Francisco, por favor, su pregunta. Buenas noches, muchas gracias por la apertura. Quería hacerles una consulta. Dentro de una planta industrial, si existen fuentes fijas como calderos y generadores, ¿necesariamente deben tener una medición? Esa es mi consulta. Sé que es por el tema de los orómetros, por la cantidad que están encendidos. Sin embargo, en otra empresa que trabajaba, a pesar de que los generadores únicamente se prendían para que estos garanticen su funcionamiento y por un plan de acción, lo hacíamos. Sin embargo, en otra empresa no lo hacen. Entonces, me queda la duda. Si me pueden ayudar, por favor. Gracias, Francisco, por la inquietud. Bueno, recuerda que independientemente de que nuestro vecino lo haga o no lo haga, nosotros tenemos que enfocarnos y revisar realmente la normativa, si es que nos aplica o no hacer una medición. En el tema de las calderas, obviamente hay que analizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo,
si tu emisión va a ser solamente vapor de agua o algún elemento que no va a ser contaminante, posiblemente no va a ser necesario. Habría que revisar bien el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás emitiendo a la atmósfera? Si es que es un gas contaminante que está dentro del listado, inclusive, de la normativa, ahí sí tienes que, obviamente, implementar los controles y hacer las mediciones de fuentes fijas. Muy amable, gracias. Manuel Novoa, por favor, su consulta. Buenas noches, Vero. Buenas noches, señor Bustamante. Sí, muchas gracias. Muy buenas las explicaciones. ¿En cuánto se refería usted a la aplicación de la 14001, la versión 2015, en la sección de avance tecnológico digital? ¿Cómo se debe sostener el sistema al reemplazar los documentos digitales por los físicos? La firma digital debe estar aprobado dentro de la corporación. ¿Es válido para procesos de auditoría tener exclusivamente un sistema digital? Listo, Manolo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mira, de hecho la norma en ningún punto te va a decir que tengas la información física o digital, ¿de acuerdo? Yo en mi experiencia siempre he tenido las dos, porque si por A o B se me daña la física, voy a tener la electrónica, o viceversa, si es que se me pierde la electrónica, voy a tener la física. Yo te recomiendo que manejes las dos independientemente. Un auditor en un sistema de gestión, de hecho yo he pasado auditorías de la ISO 14001 con toda la documentación electrónica, no ha habido ningún problema. Ahora tenemos también la ventaja de las firmas electrónicas, que eso facilita muchísimo inclusive, ¿no? Por ejemplo, ya sea el administrador del sistema de gestión o ya sea el alta dirección, ellos a través de la firma electrónica pueden firmar documentos y obviamente eso tiene mucha validez, así que más bien te facilitan muchísimo este tipo de prácticas ya digitales para un sistema de gestión. Ok, muchas gracias el apoyo. Tenemos una consulta por el chat. Nos dicen, en un depósito de material pétreo, lugar en donde se acumula arena, ripio, etcétera, ¿es necesario obtener un certificado ambiental y cada cuánto se debe actualizar? Perfecto. Habría que ver un poco también que el contexto, ¿no? Porque no sé qué giro de negocio estamos hablando, ¿no? Ahí tal vez me falta un poco más información. Supongamos que el giro de negocio es la distribución de estos materiales o etcétera. Siempre se aconseja de que tengan un certificado ambiental, ¿no? Que es, digamos, la base, lo más aconsejable es que tengan este certificado ambiental, pero ahí sí tendríamos que revisar, dependiendo la cantidad, dependiendo la ubicación también de la industria, a ver, consultar en el MAE si es que aplica o no un registro ambiental. ¿Listo? ¿Alguien más con alguna consulta? Bueno, nos dicen, ¿existe la reglamentación para la aplicación del COA? Ya, justamente el COA tiene el reglamento, ¿no? Entonces, el COA es el Código Orgánico Ambiental y tenemos el reglamento. Entonces, en el reglamento está súper claro las reglas del juego, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que cumplir? ¿En qué tiempos? ¿Cuál es la multa en caso de incumplimiento? Etcétera, etcétera. Entonces, es un documento súper importante que todos, de hecho, que manejamos sistemas de gestión ambiental, tenemos que tener claro y estar actualizados. Una consulta. Hola. Sí. Mira, bueno, primero gracias por la explicación y la charla. Mi consulta es, en caso de los gobiernos provinciales, bueno, yo estoy acá en Durán, en Guayas. Aquí no lo maneja ni municipio ni MAE el tema de la regulación ambiental, sino la prefectura del Guayas. Entonces, la prefectura se maneja con normativas propias. Lo mismo, bueno, normativas, digamos, las gacetas oficiales y todo lo que se debe presentar. Pero mi duda va hacia, ¿estas normativas están alineadas con lo que dice el COA
o son independientes, o a qué, digamos, yo le tengo que dar prioridad. O en caso de que algo de lo que pide prefectura no esté en el COA, yo puedo decir, bueno, en jerarquía el COA es la máxima normativa en el Ecuador, pero hasta qué punto yo puedo tomar esas atribuciones, o ahí hay un poco de conflicto. Gracias. Gracias, Rafaela, por la pregunta. Bueno, mira, existe la pirámide de Kelsen inclusive, ¿no? Entonces, siempre hay una jerarquía. De hecho, se parte desde la Constitución, lo que yo anteriormente había dicho. Existen varios también autoridades de control en el Ecuador, ¿no? Entonces, las prefecturas, exactamente, sí, son autoridades ambientales y toda la normativa que ellos manejen tienen que estar alineado a un COA, a una legislación ambiental, a una constitución. Entonces, en ese sentido, ten confianza con lo que te están pidiendo en la prefectura, porque tiene que estar alineado a lo que es la legislación nacional. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Francisco, por favor, ¿tiene otra pregunta? Sí, tenía una consulta. Una vez obtenida la licencia ambiental, ¿es posible migrar a registro ambiental? Lógicamente, si los impactos ambientales se han logrado controlar o mitigar. ¿Es factible? Ok, gracias, Francisco. Bueno, mira, tú puedes, dependiendo, si es que ustedes solicitan una migración, porque de pronto tu actividad se disminuyó y ya no tiene la misma escala que desde un inicio, entonces tú puedes solicitar obviamente, primero que la licencia ambiental va a seguir ahí. Entonces, tú tienes que volver a hacer un nuevo trámite, una nueva solicitud para que tengas un registro ambiental. Y una vez que eso te aprueben, obviamente la licencia ambiental ya no tendría validez. Entonces, eso obviamente dependerá de las condiciones en las que ustedes se desarrollen y que ya no justifique, digamos, una licencia ambiental. Con las solicitudes del CAS y con los estudios que ustedes presenten, la autoridad ambiental les va a aprobar o no esta solicitud. Muy amable, gracias. Tenemos otra pregunta por el chat. ¿Cada qué tiempo y cómo es el proceso de auditoría para la disposición final de desechos peligrosos? Ok, si hablamos de disposición de desechos peligrosos, si hablamos del registro generador, que es la normativa nacional, no se olviden que tenemos que cada año, en el primer año de hecho hay que hacer un informe y luego cada 2 años, ¿no? Eso es lo que me pide la normativa. Ahora, si hablamos de normas ISO 14001, obviamente lo que dice la norma es que en este caso la empresa tiene que cumplir con los requisitos legales de su localidad o de su país, ¿no? Entonces, si estamos hablando de eso, mientras cumplamos el tema nacional, estamos cumpliendo con la normativa y estamos haciendo adecuadamente la gestión. ¿Alguien más, por favor, alguna consulta ya los últimos 5 minutos? Sí, señor Bustamante, ¿la tendencia es que el COA reemplace al 1215? Bueno, el COA la idea es que el COA no reemplace, la idea es que el COA, digamos, sea el órgano regulador a nivel jerárquico en el Ecuador, ¿no? O sea, es un documento que realmente tiene pocos años, el reglamento del COA y toda la normativa. Siempre existen algunos cambios que por A o B tienen que dar a la normativa, ¿no? Algún artículo o algo en específico, pero lo que busca realmente siempre de hecho, ¿cuál fue el motivo del COA? Fue reordenar todo lo que había anteriormente para tener, digamos, ya un documento un poco más sólido y sobre todo, a través del reglamento, saber qué es lo que ustedes como industria a nivel nacional tienen que cumplir y cómo hacerlo. Entonces, es un documento que obviamente
busca mejorar, digamos, y darles las guías y las pautas a todos para que puedan desarrollarse adecuadamente. Perfecto. Gracias, ¿Alguien muy más? amable. Una pregunta, por favor, Verónica. Sigue, Rupert. Muchas gracias. Una cuestión, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas, los contratistas de las hidroeléctricas que, llamémoslo, fueron construidas por compañías extranjeras, ¿ellos están obligados a pasar información al ministerio durante una auditoría? ¿O es estrictamente la contratante de estas contratistas, la persona que construyó la obra, o la que era la prioritaria en la obra? Ya, sí, hubo un problema aquí con la conectividad. Ok, bueno, cuando hablamos de contratistas, realmente lo que pasa es que los contratistas tienen la obligación de cumplir con la normativa, ya sean de cualquier país que vengan a hacer una obra en el Ecuador, ellos tienen que, obviamente, cumplir. Entonces, el que administra el contrato, o sea, el dueño, digamos, del proyecto, tiene toda la potestad de solicitar todos los informes, todo el cumplimiento normativo en cuanto a materia ambiental. Entonces, ahora hago un paréntesis, ¿no? Porque a veces también mucho depende del contrato, ¿no? Porque si en el contrato no se estipula claramente cuáles son las obligaciones del contratista y es muy débil en cuanto a materia ambiental, pues esto se puede prestar justamente para desviaciones o incumplimientos a la normativa, y ahí estamos hablando ya de un tema más, de un problema legal contractual. Ok, muchas gracias. Bien clara la explicación. No, qué vergüenza. No, pregunta tú, Di. Mi esposa tiene una pregunta, trabaja en el Perú. ¿Qué pasa? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, tiene que hacer las auditorías. Una cuestión. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene que hacer las auditorías anuales? O bianuales. O las bianuales y no las realiza. Hace las de conjunción. Y hace más bien las de conjunción. ¿Dónde en la ley dice? ¿Dónde en la ley dice que se puede hacer eso? No está en el RECO. Ya. Claro, sí, exactamente. Bueno, las de conjunción justa. Aló, ya. Entonces, bueno, las de conjunción justamente existen para cuando existen estos casos de que, ya sea por desconocimiento, por omisión, no lo han hecho. Entonces, esto es factible, sí, por supuesto que sí. Se puede hacer este tipo de auditorías ya pasados el plazo.
y hay que revisar la normativa. En el COA también establece lo que sería la alternativa que tendrían este tipo de empresas por no cumplir, digamos, a tiempo sus obligaciones. Por ejemplo, yo he visto pequeñas empresas que han tenido registro ambiental, pero que nunca han hecho los informes anuales, por ejemplo, ¿no? En el Distrito Metropolitano, de hecho, cuando ustedes tienen un registro ambiental por la Secretaría, por la Ordenanza Metropolitana, los informes tienen que ser anuales. Entonces, yo he visto, he tenido clientes, de hecho, que han tenido los registros ambientales 4 o 5 años y nunca han hecho un informe, ¿no? Entonces, eso puede pasar, pero siempre la normativa nos da la opción de hacerlo a destiempo, siempre y cuando cumpliendo ciertas condiciones. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Cómo se va a entender que entonces Hidrochina sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? En el Ecuador, señor Bustamante, la 45.001 ya es oficial, ya tenemos como base, como sustituto de la 18.000, de la 18.001, de la 14.001, es la integrada. Ok, Manolo. Sí, la 45.001 es de seguridad y salud ocupacional, ¿no? La anterior era la OSHA 18.001. Ahora lo decidieron nombrarlo como ISO también. Entonces, la gran ventaja que tenemos con trabajar con sistemas ISO es porque se pueden integrar. En mi experiencia, yo siempre recomiendo empezar con la de calidad. ¿Por qué? Porque ahí básicamente se desarrollan los documentos básicos, un manual de calidad, los procedimientos, etcétera. Entonces, en general, siempre se parte por una ISO, digamos, de calidad, que es lo básico. Y ahí poco a poco las organizaciones, dependiendo de la necesidad, van implementando otras, que es la 14.001 de ambiente y la de 45.000. Entonces, esa es la última versión y es la que corresponde a seguridad y salud ocupacional. Gracias, muy amable por la información. Perfecto. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por aceptar nuestra invitación.